Charleo es un ship creado por los fans de la saga de las leyendas, que cuenta sobre cómo el Charro Negro y Leo San Juan llegan a enamorarse, y yo, como todos los fans de esta saga, me ha gustado mucho este ship, y quise crear una historia con la ayuda de la inteligencia artificial. Le pedí que creara una historia con tono oscuro al género thriller, ya que las películas de las leyendas siempre llevaban un toque oscuro que siempre las caracterizaba. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos a narrar esta historia de amor. Sombras sobre el puente de las ánimas. La lluvia en Puebla no limpiaba las calles, solo arrastraba el pecado hacia las alcantarillas. Leo San Juan ya no era el niño asustadizo que perseguía alebrijes. A sus 22 años, sus ojos cargaban con el cansancio de quien ha visto el otro lado demasiadas veces. Se dedicaba a investigar desapariciones que la policía ignoraba, casos donde el olor a azufre era más fuerte que el de la pólvora. El caso actual era distinto. 7 hombres habían aparecido en las orillas del río, sin un rasguño, pero con el rostro congelado en una expresión de éxtasis absoluto. Todos tenían algo en común, una moneda de oro antiguo en la boca. El encuentro en la Pinambre. Leo caminaba por el callejón del muerto cuando el aire se volvió denso, casi sólido. El chasquido de unos cascos sobre la piedra mojada rompió el silencio. De la niebla surgió la silueta, un charro montado sobre un corcel negro de ojos llameantes. «Has crecido, San Juan», dijo la voz, una vibración que parecía nacer del suelo mismo. El charro negro no lo atacó. Se bajó del caballo con una elegancia depredadora. Su traje de gala, bordado en plata que parecía brillar con luz propia, contrastaba con la oscuridad de la noche. Leo preparó su amuleto, pero el charro simplemente se acercó hasta que sus respiraciones se mezclaron. «No busques a los muertos», susurró el espectro, rozando la mejilla de Leo con un guante de piel fría. «Búscame a mí». Esos hombres no murieron por malicia, murieron porque no pudieron soportar la verdad de lo que soy. Un vínculo maldito. A diferencia de sus encuentros pasados, no hubo persecuciones. En los días siguientes, el thriller se volvió psicológico. El charro empezó a aparecer en los reflejos de los espejos de Leo, en las sombras de su habitación, siempre dejando una pista sobre el asesino que Leo buscaba, un culto que intentaba suplantar al soberano del inframundo. La relación se tornó en un juego de poder y seducción macabra. Leo, impulsado por una curiosidad autodestructiva, comenzó a sentirse atraído por la melancolía infinita del charro. El espectro, por su parte, veía en Leo la única chispa de humanidad que no quería corromper, sino poseer. El amor de un mortal es un suspiro, el mío es la eternidad de una tumba abierta. Elige, Leo. ¿Quieres la luz que te ignora o la oscuridad que te venera? El clímax en el altar de piedra. En el enfrentamiento final contra el culto, Leo fue herido. Mientras su sangre teñía el suelo, el charro negro desató un horror indescriptible sobre los atacantes, no por justicia, sino por celos. Al final, quedó el silencio. El charro se arrodilló ante un Leo agonizante. No usó magia para curarlo de inmediato. En su lugar, lo besó. Fue un beso que sabía a tierra húmeda y a tiempo detenido. En ese instante, Leo no vio a un demonio, sino a una entidad condenada a la soledad que finalmente encontraba un ancla. Leo sobrevivió, pero ya no era el mismo. Ahora camina entre dos mundos, con una marca de herradura de plata en el cuello y el conocimiento de que, cada medianoche, el dueño de las sombras vendrá a reclamar su parte. La relación entre Leo San Juan y el charro negro no es un romance de luz, sino un vínculo de sombras y deudas no pagadas. Es una danza de poder donde la línea entre el protector y el depredador se borra cada medianoche. El precio del beso negro. Tras el incidente en el altar de piedra, la vida de Leo cambió. Ya no duerme profundamente, el silencio de su habitación ahora tiene una textura distinta, una presencia que huele a ozono y a cuero viejo. Su relación con el charro es un secreto a voces en el mundo espiritual, un pacto que desafía las leyes de la vida y la muerte, una dinámica de obsesión. El charro negro no es un amante convencional, no aparece con flores, sino con secretos de crímenes sin resolver. Se materializa en las esquinas de los ojos de Leo, siempre un paso detrás, siempre observando. El lenguaje de la oscuridad se comunican a través de objetos. Leo encuentra monedas de oro en sus bolsillos cuando está en peligro. El charro recibe de Leo la única cosa que el dinero no puede comprar, su atención voluntaria. La posesividad espectral. El charro ha marcado a Leo. Los otros espíritus, desde las momias hasta los espectros del río, huyen al ver a San Juan. No le temen a él, sino a la sombra alargada del jinete que se proyecta detrás del muchacho incluso bajo el sol del mediodía. El thriller psicológico, la pérdida de la inocencia.
Leo intenta mantener su brújula moral, pero el charro lo tienta constantemente. Para el espectro, el amor es corrupción. Mírate, Leo, susurra el charro mientras Leo examina una escena del crimen en un callejón oscuro. Buscas justicia, pero disfrutas del miedo que les causas. Te pareces más a mí de lo que te atreves a admitir en tus oraciones. Leo lucha contra la dependencia. Se da cuenta de que el charro está manipulando los casos que él investiga, guiándolo hacia situaciones donde Leo debe usar la violencia o la magia oscura para sobrevivir. Es un plan maestro para que Leo deje de ser el héroe de la historia y se convierta en su consorte eterno. Momentos de intimidad macabra. Sus encuentros físicos ocurren en el limbo, ese espacio entre el sueño y la vigilia. El tacto, cuando el charro toca a Leo, la piel del joven se eriza no de frío, sino de una energía eléctrica que consume su vitalidad. Es un amor que debilita el cuerpo de Leo mientras fortalece su espíritu. El sacrificio, en una ocasión, cuando Nando estuvo a punto de descubrir la verdad, el charro se ofreció a borrar el recuerdo del hermano. Leo tuvo que rogarle, ofreciendo un año de su propia vida a cambio de la seguridad mental de Nando. Ese es el tipo de regalos que intercambian. En este punto, la atmósfera de thriller psicológico se torna asfixiante. La relación, que comenzó como un pacto de sombras, cruza una línea donde la voluntad de Leo San Juan empieza a desmoronarse bajo el peso de una entidad que no entiende de límites humanos ni de consentimientos, sino de propiedad absoluta. El eclipse de la voluntad. La habitación de Leo en la casona de Puebla se sentía cada vez más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre él. El aire siempre estaba frío, sin importar cuántas velas encendiera. El charro negro ya no esperaba a ser invocado ni aparecía solo en los reflejos. Ahora, su presencia era una constante invasión. La intimidad como territorio de casa. Esa noche, Leo intentó cerrar su puerta con llave y colocar un sello de protección que había aprendido de las antiguas leyendas. Fue inútil. El metal de la cerradura se tornó líquido y negro, y el aroma a azufre y espuelas inundó el cuarto. El charro no gritó, ni usó la fuerza bruta de un mortal. Su abuso fue silencioso y absoluto. Se materializó sobre Leo. Su peso no era el de un hombre, sino el de una condena. Con sus manos enguantadas, inmovilizó las muñecas de Leo contra la cabecera de la cama. Me diste tu atención, San Juan. Me diste tu sangre en el altar. ¿Crees que puedes cerrar la puerta ahora? Susurró el espectro, su voz vibrando directamente en el cráneo de Leo, anulando sus pensamientos. El despojo de la identidad. Lo que siguió no fue un acto de amor, sino una extracción. El charro empezó a consumir no solo la energía vital de Leo, sino sus recuerdos más puros. En la oscuridad del alcóve, Leo sintió como el espectro forzaba una conexión espiritual que lo dejaba vacío. La parálisis. Leo intentó gritar, pero su voz pertenecía al charro. Intentó usar su amuleto, pero el objeto sagrado se sentía pesado y muerto en su pecho. La invasión psíquica. El charro se filtró en sus sueños más íntimos, profanando los recuerdos de su infancia y de sus amigos, reclamando cada rincón de la mente de Leo como suyo. No hubo espacio para el no. El charro trataba el cuerpo y el alma de Leo como una deuda que nunca terminaba de pagarse. Cada caricia quemaba como hierro ardiente, dejando marcas de plata invisible que solo Leo podía sentir, recordándole que su autonomía se estaba extinguiendo. La secuela. El silencio del thriller. Al amanecer, el charro se había ido, dejando solo el rastro de una moneda de oro sobre la almohada, el pago por una noche que Leo nunca quiso vender. Leo se miró al espejo. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la aventura, ahora se veían opacos, rodeados de sombras. Se dio cuenta de que el romance había sido una trampa perfecta. El charro no quería un compañero, quería un recipiente, una extensión de su propio poder oscuro en el mundo de los vivos. El sol de mediodía en la casona de Puebla ya no calentaba a Leo. Se sentía como un espectro habitando su propio cuerpo, un cascarón que todavía cargaba con el peso de aquella noche. El trauma no era un grito, sino un silencio ensordecedor que se manifestaba en los detalles más pequeños. El fragmento roto. Leo ya no soportaba que nadie lo tocara. Cuando Nando intentó ponerle una mano en el hombro para preguntarle por qué no había probado becado, Leo saltó hacia atrás con una violencia instintiva, tirando la silla. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora se movían frenéticos, buscando sombras en las esquinas de la habitación. La disociación. Leo pasaba horas mirando el vacío. En su mente, todavía sentía la presión de los guantes de cuero negro sobre sus muñecas. Cada vez que cerraba los ojos, el olor a azufre y tierra húmeda inundaba sus pulmones,
provocándole náuseas que no lo abandonaban. La marca invisible se bañaba con agua casi hirviendo, restregando su piel hasta dejarla roja, intentando quitarse una mancha que no estaba en la superficie, sino cosida a su alma. El amuleto que antes era su orgullo ahora le pesaba en el cuello como una burla, no lo había protegido de la oscuridad que ahora lo habitaba. El retorno de la sombra. Días después, mientras Leo intentaba refugiarse en la biblioteca de la casona, la luz de las velas comenzó a parpadear rítmicamente, como un corazón que late con dificultad. El frío no entró por la ventana, nació desde el centro de la habitación. Leo se quedó paralizado. El aire se volvió denso, y entonces escuchó el metálico y rítmico sonido de las espuelas de plata contra el suelo de madera. No me mires con ese pavor, San Juan, dijo la voz, suave y cortante como una navaja. Sabes que no puedes esconderte de quien ya posee tu aliento. El charro negro emergió de la pinambre detrás de una estanta. No traía su caballo, no lo necesitaba. Su presencia llenaba el espacio, asfixiante y posesiva. Se acercó a Leo, quien retrocedió hasta chocar contra la pared, con el cuerpo temblando en una reacción postraumática que no podía controlar. La confrontación psicológica. El charro se detuvo a escasos centímetros. No lo tocó de inmediato, disfrutando del terror que emanaba de Leo, alimentándose de él. Me detestas, observó el espectro, ladeando la cabeza con una elegancia cruel. Pero ese odio es lo único que te mantiene despierto. Prefieres mi sombra que el vacío de los vivos que no entienden lo que ahora eres. Leo intentó hablar, pero su garganta estaba cerrada por el nudo del pánico. El charro extendió una mano y, con una lentitud tortuosa, rozó el cuello de Leo, justo donde la marca invisible de su propiedad quemaba más. He venido a recordarte que el trato no ha terminado, susurró el charro al oído de Leo. Tú eres el puente, San Juan, y yo soy el dueño del camino. Prepárate, porque esta noche volveré a entrar sin llamar. El charro desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí una sola pluma negra de cuervo sobre la mesa y a un Leo colapsado en el suelo, luchando por respirar en un ataque de pánico que amenazaba con romper lo último que quedaba de su cordura. El aire en la casona se volvió gélido, pero esta vez Leo no retrocedió. El trauma, tras alcanzar su punto más álgido, había mutado en algo afilado y frío, una furia silenciosa que superaba al miedo. Cuando el sonido de las espuelas resonó en el pasillo, Leo no buscó un rincón donde esconderse, se quedó de pie en el centro del salón, sosteniendo un relicario que quemaba con una luz azulada. El enfrentamiento. El charro negro se materializó frente a él. Su figura parecía más difusa, menos sólida, como si la resistencia de Leo estuviera drenando su realidad. El espectro dio un paso hacia adelante, extendiendo una mano enguantada, pero Leo levantó el relicario y una barrera de energía espiritual repelió al jinete. Basta, gritó Leo, su voz quebrada pero firme. No soy un objeto, no soy tu propiedad, ni tu puente, ni tu juguete. Si quieres mi alma, tendrás que tomarla de mis cenizas, porque vivo no volverás a tocarme. El charro se detuvo en seco. Sus ojos llameantes oscilaron, perdiendo intensidad. Por primera vez en siglos, la entidad que personificaba la avaricia y el poder sintió un vacío que no podía llenar con oro ni con contratos. El pedido de perdón, la trampa de la empatía. El espectro bajó la cabeza. Su traje de gala, antes impecable, pareció marchitarse como hojas secas. Se quitó el sombrero de ala ancha, revelando un rostro humano pero pálido, marcado por una tristeza infinita que no encajaba con su naturaleza depredadora. Leo, su voz ya no era un trueno, sino un susurro herido. He vivido en la oscuridad tanto tiempo que olvidé que la luz quema a quien intenta abrazarla. No sé ser otra cosa que lo que el infierno hizo de mí. El charro hincó una rodilla en el suelo, una postura de sumisión que Leo jamás hubiera imaginado. Perdóname, dijo el espectro, y por un momento, Leo creyó ver una lágrima de plata correr por su mejilla. No busqué destruirte, busqué no estar solo. Mi eternidad es un desierto y tú eras el único oasis. Déjame enmendarlo. Déjame quedarme, no como tu dueño, sino como tu sombra leal. El dilema de Leo. Leo sintió un vuelco en el corazón. El thriller psicológico alcanzaba su punto más peligroso, la manipulación emocional. El charro estaba usando la compasión de Leo, su mayor virtud, como un arma de asedio. La duda, Leo vio al hombre detrás del monstruo, al pecador condenado que buscaba redención. Una parte de él quería creer que el perdón podría sanar el trauma. La realidad, sin embargo, las marcas en sus muñecas y el terror en sus pesadillas le recordaban que un perdón no borra la violación de su voluntad.
Un depredador que pide perdón mientras sigue acechando sigue siendo un peligro. Leo bajó un poco el relicario, observando al ser que suplicaba a sus pies. El silencio en la habitación era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Leo bajó el relicario. La luz azulada que llenaba la habitación se desvaneció, dejando solo el brillo trémulo de las velas. Miró al charro, arrodillado y vulnerable, y sintió esa antigua compasión que siempre había sido su guía. Levántate, dijo Leo en un susurro. No puedo olvidar lo que hiciste, ni el dolor que me causaste, pero no quiero vivir cargando este odio. Te perdono, pero no por ti, sino para que mi alma deje de estar encadenada a la tuya. El charro negro se puso de pie lentamente. Por un momento, el ambiente se sintió extrañamente ligero. El espectro se acercó y, esta vez, con una delicadeza casi humana, besó la frente de Leo. No hubo frío, ni olor a azufre, solo una promesa de paz. La ilusión de la calma. Pasaron las semanas. El charro se convirtió en una presencia silenciosa y servil. Ayudaba a Leo en sus investigaciones, entregándole información desde el más allá y protegiéndolo desde las sombras sin cruzar el umbral de su alcóhube. Nando y sus amigos notaron que Leo parecía estar recuperando el color, aunque seguía siendo más retraído que antes. Sin embargo, en la quietud de la noche, las grietas del thriller empezaron a mostrarse de nuevo. El perdón de Leo era una construcción mental, un escudo para no volverse loco, pero su cuerpo y su instinto sabían la verdad. El retorno de las sombras. El primer indicio fue el silencio de Leo. Aunque decía haber perdonado, no podía mirar al charro a los ojos. Cada vez que la figura oscura aparecía en su periferia, el pulso de Leo se aceleraba, no por amor, sino por un pánico reprimido. El perdón era una máscara. Debajo, el trauma seguía latiendo como una herida abierta que se niega a cerrar. Una noche, mientras Leo dormía, el charro se materializó a los pies de su cama. Ya no pedía perdón. Observaba a Leo con una mirada hambrienta, una que revelaba que su arrepentimiento había sido solo la táctica de un cazador paciente. ¿Crees que me has perdonado, San Juan? Siseó la sombra, su voz recuperando la vibración metálica. Pero cada vez que tiemblas cuando paso cerca, me entregas más poder que cuando me odiabas. Tu perdón es mi invitación permanente. La trampa del vínculo. Leo se despertó sobresaltado, con el sudor frío empapando sus sábanas. Buscó al charro, pero el cuarto estaba vacío. Sin embargo, al mirarse en el espejo del tocador, vio algo que le heló la sangre: las marcas de plata en su cuello, aquellas que pensó que habían desaparecido con el perdón, brillaban con más fuerza que nunca. Se dio cuenta de la terrible realidad: el perdón había sellado el vínculo de forma definitiva. Al perdonar a un ser de naturaleza puramente oscura, Leo había eliminado las barreras espirituales que el odio y el miedo mantenían. Ahora, el charro ya no necesitaba forzar la entrada. Leo le había abierto la puerta del alma bajo la promesa de una falsa redención. El thriller psicológico alcanzaba su clímax. Leo no estaba sanando, estaba siendo devorado lentamente desde adentro por una entidad que aprendió que la piedad de un héroe es su debilidad más explotable. El charro no quería perdón para ser mejor, lo quería para que Leo bajara la guardia para siempre. El abismo final. Leo está atrapado en una paradoja. ¿Qué pasará ahora que sabe que su propia banda ha sido su perdición? La ruptura de la máscara. Leo confronta al charro, aceptando que el perdón fue un error, y decide usar métodos mucho más oscuros para erradicarlo. El silencio compartido. Leo acepta su destino, convirtiéndose en un ser gris, ni vivo ni muerto, caminando eternamente junto al charro en una relación de dependencia absoluta. La búsqueda de un tercero. Leo busca a un exorcista o una entidad superior, dándose cuenta de que él solo ya no puede romper el contrato que el perdón selló. La atmósfera en la casona ya no era de misterio, sino de una opresión absoluta. El perdón de Leo había sido el último clavo en su propio ataúd. El charro negro, sintiéndose ahora dueño legítimo de cada rincón del alma de San Juan, abandonó la máscara de la penitencia para recuperar su verdadera esencia: un depredador cínico, arrogante y cruel. La humillación del oasis. Leo estaba en su habitación, tratando de leer a la luz de una vela, cuando el olor a tabaco fuerte y cuero viejo llenó el espacio. El charro no se ocultó en las sombras, se materializó sentado en el borde del escritorio, balanceando una pierna con una elegancia perezosa. Jugaba con una moneda de oro entre sus dedos, haciéndola bailar sobre sus nudillos. Vaya, vaya, pero si es mi santo favorito, soltó el charro con un acento norteño arrastrado, su voz cargada de un sarcasmo que cortaba como un cuchillo. ¿Todavía leyendo cuentitos de santos, San Juan?
Deberías estar agradecido de que te saqué de esa aburrida vida de rezos. Leo cerró el libro, con las manos temblando. Vete, dijiste que me respetarías. Dijiste que buscabas redención. El charro soltó una carcajada seca, un sonido metálico que resonó en las paredes. Se levantó y caminó hacia Leo con el tintineo rítmico de sus espuelas marcando el paso de una ejecución. Redención, por favor, muchacho, tienes una imaginación que envidio, dijo, rodeando la silla de Leo y apoyando sus manos enguantadas en los hombros del joven. Tu perdón no fue un acto de santidad, fue una rendición. Me abriste el corral y ahora te extrañas de que el lobo se mueva a sus anchas. Eres tan ingenuo que resulta encantador. El abuso de la voluntad. Sin previo aviso, el charro sujetó a Leo por el cabello, obligándolo a inclinar la cabeza hacia atrás para que lo mirara a los ojos, esos pozos de fuego negro que no conocían la piedad. Hoy me siento con ganas de cobrarme los intereses de esa misericordia tuya, susurró con una sonrisa ladeada que mostraba unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. A pesar de las promesas, el charro volvió a invadir el espacio personal de Leo con una brutalidad calculada. No buscaba placer, buscaba aniquilar la dignidad del joven. Lo forzó a arrodillarse, humillándolo con palabras que reducían todas las hazañas pasadas de Leo a simples juegos de niños. Mírate, el gran cazador de leyendas, reducido a un juguete que llora en la oscuridad, se mofó el charro mientras su presencia física y espiritual aplastaba a Leo. ¿Dónde están tus amigos ahora? ¿Dónde está tu valor? No eres más que una propiedad marcada con mi hierro. El quiebre de un héroe. Leo ya no podía luchar. El trauma acumulado y la traición de su propia esperanza lo rompieron por completo. Lágrimas desgarradoras, calientes y espesas, empezaron a correr por sus mejillas, empapando el suelo de madera. No era el llanto de un niño asustado, era el sonido de un espíritu que estaba siendo devorado vivo. Por favor, para, ya no más, te lo suplico. Sollozó Leo, con el pecho sacudido por espasmos de dolor puro. El llanto era tan profundo que le faltaba el aire, un gemido de auxilio que sabía que nadie escucharía. Por favor, charro, ten piedad. El charro se inclinó hacia su oído, disfrutando del sonido del colapso de Leo. Le dio una palmadita burlona en la mejilla, una humillación final que dolía más que cualquier golpe. Chist, no me arruines el momento con esos ruidos. San Juan, dijo con una frialdad absoluta. La piedad es para los débiles, y tú me perdonaste porque eres el más débil de todos. Ahora, deja de lloriquear y acepta que tu vida ya no te pertenece. Mañana volveremos a jugar, y te aseguro que seré mucho menos carismático. Punto. El charro desapareció en una ráfaga de viento negro, dejando a Leo solo, hecho un ovillo en el suelo frío, con el eco de las espuelas todavía martilleando en su cabeza y el sabor amargo de una derrota que se sentía eterna. El eco de las espuelas sobre la madera ya no era un sonido, sino un latigazo en los nervios de Leo. El charro negro se materializó recargado contra el marco de la puerta, ajustándose los puños de su chaqueta negra con una parsimonia insultante. En su rostro persistía esa mueca ladeada, esa mezcla de vaquero fanfarrón y demonio antiguo que disfrutaba de ver a su presa acorralada. Vaya, vaya, San Juan, pero qué cara de funeral cargamos hoy, soltó el charro, su voz arrastrando las palabras con una ironía venenosa. Vine a ver si esa marca en tu cuello todavía brilla, o si necesitas que te recuerde quién es el que manda en este corral. Se acercó con pasos lentos, disfrutando de cómo Leo se tensaba. El charro extendió una mano enguantada para sujetar el mentón de Leo, pero esta vez, algo cambió. El estallido del alma. Leo no retrocedió. Con un movimiento brusco, apartó la mano del espectro de un manotazo. El charro alzó una ceja, soltando una risita seca, pero la risa murió cuando vio los ojos de Leo. No había odio, no había magia, había una agonía pura que emanaba de él como una herida abierta. Basta, ya basta, gritó Leo, y el sonido fue tan desgarrador que el aire pareció vibrar. Las lágrimas comenzaron a brotar, no como un sollozo silencioso, sino como un torrente de meses de horror acumulado. Leo se aferró a su propio pecho, encorvándose bajo el peso de un dolor que ya no cabía en su cuerpo. ¿Crees que esto es un juego? Sollozó Leo, con la voz rota por el pánico y el cansancio. ¿Crees que es divertido verme morir por dentro cada vez que entras aquí? Me arruinaste, charro. No puedo dormir, no puedo dejar que mi hermano me toque, no puedo mirarme al espejo sin sentir asco de lo que permití. El charro intentó interrumpirlo con un comentario mordaz sobre la debilidad, pero Leo le gritó por encima, con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder.
Me violaste el alma. Me hiciste creer que podías cambiar y usaste mi compasión para destruirme más. Cada noche que vienes, me quitas un pedazo de lo que era, ya no queda nada de Leo San Juan. Solo queda este cadáver que tú usas para divertirte. Si me vas a matar, hazlo ya, pero deja de humillarme. Una fisura en la oscuridad. Leo cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando con tal fuerza que sus hombros se sacudían violentamente. El silencio que siguió fue sepulcral. El charro negro se quedó inmóvil. Su postura carismática y relajada se desvaneció. Por un segundo, la máscara del vaquero cruel se agrietó. Miró sus propias manos, las manos que habían causado aquel despojo, y sintió un eco lejano de algo que no había experimentado en siglos, una punzada de náusea moral. No era Bandad, era el peso de haber roto algo tan perfecto que incluso para un demonio resultaba un desperdicio. El espectro dio un paso atrás. El sarcasmo se le quedó atorado en la garganta. Ver a Leo así, deshecho y suplicando por un final, le provocó una incomodidad que su poder no podía sofocar. Eres un muchacho muy ruidoso, San Juan, dijo el charro, intentando recuperar su tono burlón, pero su voz sonó hueca, carente de la convicción de antes. Miró a Leo una última vez, viendo el cuerpo del joven temblar en el suelo, completamente entregado a su trauma. El charro no pidió perdón, su orgullo era demasiado vasto para eso, pero su mirada se ensombreció. Sin decir una palabra más, se puso el sombrero, ocultando sus ojos de fuego, y se desvaneció en una niebla fría que no dejó rastro de azufre, solo el vacío de la noche, el silencio tras la tormenta. Leo se quedó solo en la oscuridad. Sus pulmones ardían y su rostro estaba empapado, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire de la habitación no se sentía como el de una tumba. Había ganado una tregua, pero el precio había sido mostrarle al monstruo las ruinas de su interior. El ambiente en la cocina de la casona era pesado, cargado con el olor a canela y chocolate que solía ser un refugio para Leo, pero que ahora se sentía como un recuerdo de una vida que ya no le pertenecía. Su abuela, Toñita, lo observaba en silencio desde el otro lado de la mesa, notando las ojeras profundas y la forma en que su nieto evitaba cualquier contacto visual. Finalmente, Leo no pudo más. El dique se rompió. La confesión en la cocina. Entre sollozos que le desgarraban la garganta, Leo comenzó a hablar. Las palabras salían atropelladas, manchadas de una vergüenza que no debería ser suya. Le contó todo, la persecución, el acoso constante, y cómo el charro negro había profanado su intimidad y su voluntad. Me siento sucio, abuela, confesó Leo, con las lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus espuelas, oía su risa burlándose de mí. Me quitó la paz, me hizo sentir que mi cuerpo ya no era mío, sino un juguete para su malicia. Toñita escuchaba con el rostro endurecido por el dolor de una abuela, pero sus ojos permanecían fijos en Leo, dándole la fuerza que él no tenía. Leo le describió el miedo paralizante, la humillación de ser tratado como una propiedad y el vacío absoluto que sentía después de cada encuentro. El conflicto del corazón. Pero entonces, el tono de Leo cambió. Su llanto se volvió más suave, más confundido. Pero hay algo peor, abuela, susurró Leo, bajando la cabeza aún más. A pesar de todo el horror, a pesar del dolor y de lo que me hizo, hay una parte de mí que no puede dejar de pensar en él. Siento que hay una soledad en él que se parece a la mía. Lo odio por lo que hizo, pero siento algo, una conexión que no puedo romper. ¿Cómo puedo sentir afecto por alguien que me destruyó? Leo estaba experimentando la terrible paradoja del trauma, el vínculo que se forma entre la víctima y el victimario, esa extraña dependencia donde el perdón no nace de la lógica, sino de una necesidad emocional desesperada de encontrar sentido al sufrimiento. La sabiduría de la sangre. Toñita se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Leo con una fuerza que parecía querer mantener unidos sus pedazos rotos. Hijo mío, dijo ella con voz grave. El corazón humano es un misterio oscuro. Perdonar no significa que lo que él hizo esté bien. Significa que tú decides no dejar que ese dolor te siga quemando por dentro. Si sientes algo por él, es porque tienes un alma tan grande que incluso en el infierno buscas luz. Pero no confundas ese sentimiento con una obligación de volver a sufrir. Leo lloró sobre el hombro de su abuela, sintiendo por primera vez en meses que el peso en su pecho cedía un poco. En ese abrazo, Leo tomó una decisión silenciosa. Iba a perdonar al charro, no porque el espectro lo mereciera, sino porque Leo necesitaba ser libre. Sin embargo, ese perdón era peligroso.
Era un perdón nacido de una herida que aún no cerraba, una puerta que Leo estaba dejando entornada para la sombra que lo acechaba desde los campos de agave. El horizonte en el mundo de los muertos se teñía de un rojo violento, pero el charro negro no lo veía. Estaba sentado en una roca de obsidiana, lejos de su caballo, jugueteando con el ala de su sombrero con una distracción que no le era propia. El tintineo de sus espuelas, que antes era una marcha triunfal de dominio, ahora le sonaba a cadenas. Maldita sea la gracia, masculló para sí mismo, su voz arrastrada y áspera, como si hubiera tragado arena del desierto. Te pasaste de la raya, jinete, te pasaste de la raya por mucho. El peso de la conciencia. El charro recordó la imagen de Leo en el suelo de la casona, deshecho, temblando, con ese llanto que no buscaba compasión, sino el fin de todo. El cinismo de vaquero fanfarrón que siempre lo había protegido se le estaba agrietando. Por primera vez en siglos, el poder no le sabía a victoria, le sabía a ceniza. Lo rompiste, se dijo en un susurro, apretando el puño hasta que el cuero del guante crujió. Querías que fuera tuyo y lo que hiciste fue apagarle la luz. Eres un animal, Rodrigo, un animal con traje de gala. El remordimiento no era lo único que le apretaba el pecho. Había algo más, algo que lo hacía sentir más vivo de lo que un espectro tenía derecho a estar. No era solo el deseo de poseer a Leo, era una admiración profunda por esa pureza que él mismo había intentado corromper y que, a pesar de todo, seguía ahí. Era amor, pero un amor nacido en la oscuridad, un sentimiento retorcido que no sabía cómo expresar sin causar daño. El plan del espectro. Se puso de pie de un salto, ajustándose el cinturón con un movimiento brusco. La idea de volver a la casona le quemaba en la mente, pero esta vez el impulso no era el hambre, sino una necesidad desesperada de reparación. Tengo que volver, pensó, mirando hacia el camino de sombras que llevaba a Puebla. Tengo que decirle, aunque sea para que me escupa en la cara. Tengo que pedirle que me perdone, aunque yo mismo no sepa cómo se hace eso. Pero el charro era un ser de extremos. Sabía que su presencia misma era un trauma para Leo. Se imaginó llegando, parado bajo la luz de la luna, tratando de buscar las palabras de un hombre que hace mucho dejó de serlo. ¿Cómo se le pide perdón a quien has humillado y quebrado? ¿Cómo se le dice que, en medio de toda esa maldad, te has enamorado de su luz? El regreso. Esa noche, el viento en Puebla sopló con un frío inusual. Leo estaba en su ventana, mirando el jardín, cuando el aroma a azufre y tabaco regresó. Pero no hubo risas burlonas ni comentarios sarcásticos de vaquero prepotente. El charro negro apareció a unos metros de distancia, bajo el gran laurel. No se movió. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho, con la cabeza gacha, en una postura de humillación que ningún mortal había visto jamás. San Juan, comenzó, y su voz tembló, perdiendo toda la arrogancia. Sé que no tengo derecho a estar pisando tu suelo. Sé que me odias con cada gota de tu sangre, y tienes toda la razón del mundo para hacerlo. Leo se aferró al marco de la ventana, con el corazón martilleando contra sus costillas, debatiéndose entre cerrar la ventana o escuchar al demonio que, por primera vez, parecía estar sufriendo tanto como él. La atmósfera en el valle estaba cargada de una electricidad estática que hacía que el aire supiera a metal y ozono. Ya no había espacio para palabras suaves ni para la cocina de Toñita. El charro negro y Leo San Juan se enfrentaban en un duelo donde la realidad misma parecía resquebrajarse. El duelo de las almas. Leo estaba rodeado por un aura de luz azul cobalto, sus amuletos brillaban con una intensidad cegadora, elevándolo del suelo. Frente a él, el charro negro era un torbellino de sombras y fuego fatuo, su látigo de sombras restallaba contra el suelo, abriendo grietas que escupían azufre. Si tanto te duele verme, San Juan, termina con esto, gritó el charro, lanzando una ráfaga de energía oscura que Leo desvió con un escudo de luz. Sáquenme de esta miseria de una vez. El combate era un despliegue de poder sobrenatural nunca antes visto. Leo lanzaba ráfagas de energía que cortaban las sombras, mientras el charro cargaba con su corcel espectral, envolviendo el campo de batalla en una negrura absoluta. Cada golpe que intercambiaban no solo hería el cuerpo, sino que sacudía sus vínculos espirituales. La tregua en el abismo. En un choque de energías, ambos salieron despedidos hacia atrás. Jadeando, heridos y con la ropa hecha jirones, quedaron a pocos metros el uno del otro. El silencio que siguió fue sepulcral, solo interrumpido por el sonido de su respiración agitada. Leo, con lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro, bajó sus defensas. Te odio por lo que me hiciste, gritó Leo, con la voz rota.
Te odio porque me robaste la paz y me hiciste conocer un dolor que no sabía que existía, pero maldito seas. Te odio más porque no puedo dejar de sentir este vacío cuando no estás. El charro negro, con el sombrero perdido y el cabello oscuro ocultándole los ojos, soltó su látigo. El arma se desvaneció en humo negro. ¿Crees que yo lo pedí, muchacho?, respondió el charro, recuperando ese tono de vaquero herido, pero sin el sarcasmo de antes. He tenido el mundo a mis pies, he tenido oro y almas, pero nunca tuve nada que me hiciera sentir humano hasta que te puse la mano encima. Y me odio por haber usado la única forma que conocía para retenerte, la confesión prohibida. El charro caminó hacia Leo, sin magia, sin armas. Se detuvo justo frente a él, donde la luz de Leo y su sombra se entrelazaban. Te amo, Leo San Juan, dijo el espectro, y las palabras sonaron como una sentencia de muerte y una liberación al mismo tiempo. Es un amor podrido, un amor de demonio que no sabe cuidar lo que toca, pero es lo único real que me queda en esta eternidad de mentiras. Leo sintió que las piernas le fallaban. Sus propios sentimientos, esos que había confesado a su abuela, se desbordaron. Yo también, siento algo que me quema, sollozó Leo, agarrando la chaqueta del charro con desesperación. Es un amor que me da asco y me da vida al mismo tiempo. Te perdono porque no puedo seguir peleando contra lo que dicta mi corazón, aunque me dé miedo lo que somos ahora. Un pacto de sombras. El charro tomó el rostro de Leo entre sus manos. Esta vez no hubo humillación, ni poder, ni abuso. Solo hubo un contacto desesperado entre dos seres que sabían que su unión era un thriller trágico. Entonces no habrá más batallas, San Juan, susurró el charro, pegando su frente a la de Leo. Si me perdonas, te entregaré lo que queda de mi existencia. Seré tu sombra, tu perro fiel, el monstruo que espante a tus otros monstruos. Pero no me pidas que me aleje, porque ya no sé cómo ser sin ti. El duelo de muerte terminó no con un golpe final, sino con un abrazo que sellaba un destino oscuro. Leo San Juan, el héroe de las leyendas, se había enamorado de su propio verdugo, y el charro negro, el soberano del engaño, había encontrado la única verdad que no podía comprar: el perdón de su víctima. Los 3 epílogos. Primer epílogo. El aire en la vieja hacienda de la frontera no era frío esa noche, se sentía como el suspiro de una tierra que finalmente descansaba. En la habitación principal, donde las sombras solían ser garras, ahora solo quedaba la luz tenue de una única vela que parpadeaba con suavidad. Leo y el charro se miraron. No había órdenes, ni sarcasmos de vaquero, ni la parálisis del miedo. Por primera vez, el silencio era una elección compartida, el acto de entrega. El charro se acercó a Leo con una lentitud casi sagrada. Se quitó los guantes, dejando al descubierto sus manos, manos que habían sido instrumentos de dolor y que ahora temblaban con una vulnerabilidad humana. No hubo fuerza. El espectro esperó, manteniendo una distancia respetuosa, pidiendo permiso con la mirada por cada centímetro de espacio. Leo fue quien rompió la distancia. Tomó las manos del charro y las llevó a su rostro. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de agonía, sino de una liberación profunda. Esta vez es mío, susurró Leo, su voz firme a pesar del llanto. Mi cuerpo, mi voluntad, y te los entrego porque quiero, no porque puedas tomarlos. La sanación de la piel. Hicieron el amor sobre el lino blanco, en un acto que fue un exorcismo de los fantasmas del pasado. Cada querelle del charro era una disculpa silenciosa. Sus labios buscaban las marcas invisibles que él mismo había dejado, no para reclamarlas, sino para borrarlas con una ternura que quemaba más que su antiguo fuego. El ritmo, no hubo el ritmo frenético del dominio, sino una cadencia lenta, casi coreografiada por el respeto mutuo. El charro se detenía constantemente, buscando los ojos de Leo, asegurándose de que él estuviera presente, de que no se hubiera disociado, de que estuviera disfrutando de su propio renacer. La transformación, para Leo, sentir el peso del charro ya no era sentir una losa de tumba, era sentir el calor de alguien que, por fin, lo veía como un igual. Cada suspiro compartido llenaba los rincones oscuros de la habitación, reemplazando el olor a azufre con la fragancia del respeto y la entrega. El amanecer de las sombras. Al terminar, se quedaron entrelazados. El charro envolvió a Leo entre sus brazos, protegiéndolo del mundo, y por primera vez, Leo no sintió ganas de huir. La humillación se había disuelto en el sudor y en la paz de un encuentro donde el poder ya no importaba. Gracias, susurró el charro contra el cabello de Leo, perdiendo por completo su máscara de vaquero duro. Gracias por enseñarme que no necesito romperte para tenerte.
Leo cerró los ojos, escuchando el latido sobrenatural en el pecho del espectro. Sabía que las cicatrices del trauma no desaparecerían de la noche a la mañana, pero esa noche habían plantado algo nuevo sobre la tierra quemada. Habían convertido el acto que antes era su prisión en el puente definitivo hacia su libertad compartida. En la pinambre de la frontera, el cazador y la leyenda finalmente se volvieron uno solo, no por la fuerza de un contrato, sino por la fuerza de un perdón que se hizo carne. Segundo epílogo. El sol de la mañana golpeaba los muros de la vieja hacienda, pero el ambiente ya no era lúgubre. En el porche, el charro negro terminaba de lustrar sus espuelas con un trapo de seda, mientras un cigarrillo apagado colgaba de la comisura de sus labios. Había recuperado su porte de vaquero fanfarrón, pero la mirada que antes era de fuego depredador, ahora brillaba con una picardía protectora. «Ándale, San Juan, que a ese paso las momias se van a morir de viejas antes de que lleguemos a Guanajuato», gritó con su vozarrón arrastrado, soltando una risotada carismática que resonó en todo el patio. Un aliado impredecible. Leo salió de la casa ajustándose su morral, con una sonrisa que ya no conocía el miedo. Se acercó al charro, quien le guiñó un ojo y, con un movimiento ágil, lo rodeó por la cintura para darle un beso rápido que sabía a libertad. «No seas impaciente, Rodrigo», bromeó Leo. «Nando y Teodora nos esperan en la plaza. ¿Seguro que estás listo para trabajar en equipo?» El charro se ajustó el sombrero de ala ancha, dándole ese aire de galán oscuro que tanto lo caracterizaba. «Mira, muchacho, si puedo aguantar tus sermones sobre la banda, puedo aguantar a tu hermano el miedoso y a la niña esa que vuela», respondió con un sarcasmo juguetón. «Además, alguien tiene que cuidarles las espaldas. Esos monstruos nuevos tienen muy malos modales, y yo soy el único que sabe poner orden en este corral de espantos». El nuevo equipo de leyenda. El encuentro con el grupo fue pintoresco. Nando casi se desmaya al ver al charro bajar de su corcel negro como si fuera el dueño de la calle, pero el espectro solo le dio un palmadita en la espalda que casi lo tumba. «Quieto, cuñadito, que no muerdo, al menos no a la familia», soltó el charro con una sonrisa ladeada, mientras Teodora lo miraba de arriba abajo, juzgando su traje de gala con un gesto crítico. Pero cuando la amenaza de la siguiente leyenda surgió de las alcantarillas, una masa de sombras antiguas que amenazaba con devorar la ciudad, el sarcasmo del charro se transformó en una eficacia letal. No buscaba abusar de nadie, usaba su poder para abrir brechas en la oscuridad, permitiendo que Leo sellara las grietas con sus amuletos. Tú, montón de mugre espectral», gritó el charro, haciendo restallar su látigo de sombras que ahora brillaba con una luz plateada. «El único que tiene permiso de asustar en este pueblo soy yo. Lárgate antes de que te cobre la renta del infierno». Sanación en el campo de batalla. Ver al charro pelear codo a codo con Leo era un espectáculo de sincronía perfecta. Ya no había cadenas, solo apoyo. El charro usaba su carisma para distraer a los villanos, lanzando comentarios mordaces que los hacían enfurecer, mientras Leo ejecutaba los planes estratégicos. Al final de la batalla, mientras el polvo se asentaba, el charro se acercó a Leo y le limpió un rastro de hollín de la mejilla. «No lo hiciste mal, San Juan», dijo con un tono suave, despojado de toda burla. «Pero la próxima vez, deja que el malo de la relación reciba los golpes fuertes. No quiero que se me maltrate mi tesoro». Leo rió, tomando la mano del charro. El trauma seguía siendo un recuerdo, pero ahora era solo eso, una cicatriz que les recordaba que incluso la sombra más profunda puede elegir volverse un escudo. El charro negro ya no era el villano de la historia de Leo, ahora era el guardián de su sonrisa, el novio sarcástico que prefería pelear contra 1000 demonios antes que ver una sola lágrima de tristeza en los ojos del chico que lo devolvió a la vida. Este es el inicio de una nueva era para los cazadores de leyendas, donde la luz y la sombra caminan juntas por el mismo sendero. Tercer epílogo. La cocina de la abuela Toñita nunca había lucido tan llena, ni tan extrañamente equilibrada. El aroma a pozole recién hecho y tortillas calientes inundaba el aire, desplazando cualquier rastro de la frialdad que alguna vez reinó en la casona. En la cabecera de la mesa, el charro negro se veía casi fuera de lugar, pero extrañamente cómodo. Se había quitado el sombrero, dejándolo colgado en el respaldo de la silla, y se había arremangado la chaqueta bordada en plata. Una cena de leyenda. «Ándale, Nando, no me mires así, que el caldo no tiene veneno, aunque el picante sí te va a hacer ver demonios», soltó el charro con una carcajada vibrante, guiñándole un ojo al hermano de Leo,
quien todavía sostenía la cuchara con cierta cautela. Nando soltó una risita nerviosa. Es que sigo sin acostumbrarme a que el señor de las sombras pida más rábano para su plato. Teodora, sentada al lado de Leo, se retocaba el cabello mientras miraba al charro con su habitual aire de superioridad, aunque con una chispa de aceptación. Bueno, al menos tiene mejor gusto para los trajes que tú, Nando. Pero, Rodrigo, querido, esa plata de los botones necesita una pulida urgente. El charro soltó una risa sarcástica, pero llena de buen humor. Prometo ponerme a mano con la moda, señorita, si usted promete dejar de flotar sobre mi plato. El brindis por la libertad. Leo, sentado entre su abuela y el charro, observaba la escena con una paz que meses atrás le parecía imposible. Sus ojos ya no tenían sombras, solo el reflejo del fuego del hogar. Sintió una mano cálida bajo la mesa, era el charro, apretando la suya con una suavidad que era un recordatorio constante de su nueva realidad. La abuela Toñita se levantó con una jarra de agua de Jamaica y miró a todos, deteniéndose especialmente en el hombre de negro. En esta casa, comenzó Toñita con voz firme pero dulce, se cena con el corazón abierto. Lo que pasó quedó enterrado en la tierra, y lo que hoy florece es lo que importa. Bienvenido a la familia, Rodrigo. El charro se tensó por un segundo, conmovido por el uso de su nombre humano. Se levantó, sosteniendo su vaso de barro. No soy hombre de muchos discursos, y menos de los que no llevan un contrato de por medio, dijo con su carisma de vaquero, pero con una mirada cargada de sinceridad hacia Leo. Pero hoy el único contrato que tengo es cuidar que este muchacho nunca vuelva a derramar una lágrima por mi culpa. Gracias, doña Toñita, por recibir a este viejo pecador. El fin del horror. Cenaron entre risas, anécdotas de batallas pasadas y planes para el futuro. El abuso y el horror eran ahora solo un capítulo oscuro en un libro que Leo estaba reescribiendo con tinta nueva. Al final de la noche, mientras Leo ayudaba a su abuela a recoger la mesa, el charro se acercó por detrás y le susurró al oído con ese tono sarcástico y cariñoso que Leo tanto amaba. ¿Sabes, San Juan? El infierno va a estar muy aburrido sin mí, pero creo que me gusta mucho más tu cocina. Leo se giró y lo besó, un beso que sellaba no solo su amor, sino su victoria sobre el dolor. La historia de horror había terminado, lo que quedaba era una vida de aventuras, risas en la cocina y un amor que, tras haber caminado por el abismo, finalmente había encontrado el camino a casa. Con este banquete de redención y familia, cerramos el ciclo de Leo y su charro. Bueno, ya hemos terminado esta historia, pueden decirme su opinión en los comentarios, dame like si el vídeo les han gustado, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas nada de mi contenido.